Me gustó mucho que hablaras acerca del Estado, porque eso también me recuerda mucho a otro prejuicio, y es que siempre dicen como los contadores sirven para declarar los impuestos. Y es como que le pago a mi contador única y exclusivamente cuando tengo que declarar y cuando tengo que pagar. Y pues realmente, Exacto. Y solo, incluso hay gente que solo ahí se acuerda de los contadores. Es como, uy, es agosto, toca declarar renta. Ahora sí es que me acuerdo del contador. No hagan eso. lo hacían malas personas, de no estaba trabajo todo el año. Pero sí, o sea, porque realmente es que yo creo que también es un tema de contexto latinoamericano, ¿no? Porque el cien por contador está ciento muy asociado a esa imagen, a la imagen del tributarista. Sí, 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 siento que es un tema también de cómo se perciben los impuestos, especialmente en Latinoamérica. La forma en la que se perciben en otras partes es muy distinta y siempre hemos tenido el mismo problema como sociedad, que es em, los impuestos son malos, los impuestos es porque el gobierno se tiene que quedar con mi plata, se está robando mi plata X o Y político por alguna extraña razón y entonces piensan que los impuestos son los malos y la idea es siempre decirle al contador que deje de declarar tantos impuestos, porque a nadie le gusta pagar algo que siente que no le está dando frutos. Ese es un problema gravísimo de las personas, especialmente en este momento en el que se ven que los recursos del Estado se están utilizando para poder ayudar a muchas personas. No sabemos cómo se manejen el resto de recursos y no nos queremos meter como en temas de política porque eso es Eso otro es complejo, cuento. eso es complejo. Exacto, eso es muy complejo, pero a lo que queremos llegar es cuando hablamos de los impuestos como tales, que también viene mucho relacionado con la ética, es no siempre el contador es cómo hacemos para pagar menos impuestos. Es la persona que me ayuda a pagar menos impuestos. Y desde que el cliente está feliz, desde que pague menos impuestos y uno está contento porque el cliente está feliz y lo va a volver a llamar. Sí, pero también hablando del contexto, es porque la gente realmente no sabe qué más es un contador. O sea, yo creo que también por eso es que siempre se acuerdan como de los contadores solamente cuando van a pagar impuestos. Porque realmente hay muchas tipologías de lo que puede llegar a ser un contador y de las capacidades que tiene. Porque imagínate formarte tú 4 o 5 años en una universidad que pues nosotros tenemos la oportunidad de que sea privada. Entonces gastarte millones de pesos colombianos pagando una universidad, estudiando para que te digan que tan solo sirves para pagar impuestos, cuando en realidad pues eso no es así. Entonces también es complejo, ¿no? Cuando a uno le preguntan, ¿y qué haces estudiando contaduría? Entonces es porque después me vas a ayudar con los impuestos. Es lo que la gente siempre dice, como los impuestos, los impuestos, los impuestos. Yo pienso que los impuestos debería ser algo, uno, que primero debería cambiar la concepción de impuestos. Los impuestos son diferente a lo que de pronto después en un podcast hablemos un poquito de los impuestos y cómo funcionan y qué pensamos los contadores, qué piensan los clientes, cómo funciona alrededor ese tema de y por qué en Latinoamérica se ve tan distinto. Y hay gente que dice, pero es que hay países en donde pagan casi el 40% de los ingresos son impuestos. ¿Cómo es posible que la gente los pague como si nada y aquí no? Porque la calidad de vida es distinta, la forma en la que se invierten los impuestos es distinta, la forma en la que la gente ve a los contadores también es distinta en muchos países. Siento que no sé si gracias a los impuestos o a esa concepción que se ha creado de los impuestos, incluso los tributaristas y los contadores en general están muy, estoy perdida de la palabra, como que la Arraigados, sociedad, exacto, ¿muy qué? arraigados, No, no, como calcados. nos subestimados, como muy subestimados en general. O sea, si uno ve cómo la gente percibe a los contadores en otros países, es completamente distinta la forma en la que los ven y entienden la responsabilidad que tienen y que no son solamente impuestos y entienden la forma en la que funcionan los impuestos. Entonces, Sí, ese es un problema grande aquí en Latinoamérica. sí, y de hecho, qué día que estaba, no me acuerdo con quién estaba, creo que fue en una clase, y realmente, o sea, los contadores deben saber impuestos, pero más porque realmente depende, o sea, es así como ser cuadriculado es una necesidad, más que uno que se quiera especializar en eso o toda su vida se dirija únicamente y exclusivamente a los impuestos, sino que es
más algo que cuenta dentro de las habilidades básicas de un contador, pero en realidad un contador puede desarrollarse de otras muchísimas diferentes maneras. Él puede ayudar a los administradores, él puede ayudar a los ingenieros industriales, etcétera. O sea, realmente es el tema de cómo está previsto que va a ser un contador y por qué se afianza tanto los impuestos cuando en realidad es más una necesidad que, ay no, es que los impuestos te dan dinero, aunque sí, los impuestos dan mucho dinero, pero pues es más una necesidad que tiene todo contador para poder cumplir a cabalidad su trabajo, ¿sí? Exacto, ni siquiera si se especializan en impuestos, es sumamente importante que un contador conozca de los impuestos para poder, así sea en líneas generales, llevar la contabilidad de una empresa o la contabilidad de una persona o ni siquiera necesariamente la contabilidad, la auditoría. Cada pase que tenga que hacer un contador necesita conocer de impuestos para poder funcionar. Sí, además los contadores, o sea, realmente cualquiera puede hacer su declaración. Es un tema simplemente de saberte como el estatuto y estar actualizado con la norma, pero realmente esa no es una actividad propia de la contaduría. Hay abogados que hacen declaraciones, hay personas naturales que se dedican profesionalmente a hacer eso. Entonces, no se trata de un tema única y exclusivamente de los contadores cuando otras carreras también lo ven. Eh, incluso los publicistas, cuando ellos hacen sus cotizaciones, entre otras cosas, también necesitan saber de un tema de impuestos. O sea, realmente los impuestos deberían ser como un tema de cultura general, así como nosotros hablamos de cultura general cuando hablamos de educación informática, pues también se debería informar, se debería aprobar en los colegios que enseñarían impuestos. Y bueno, pues ya pasando a un tema, un speech, después de los impuestos, sería otra de las cosas que más se habla respecto a los contadores. Y es que a mí, por ejemplo, siempre que entré desde como